El hombre de las cavernas. ¿Cómo se ha desarrollado nuestro mundo hasta llegar a ser como hoy lo vemos? Muy paulatinamente, por cierto. Veamos, por ejemplo, el rascacielos. Su evolución tardó millares de años, sin contar el tiempo de las cabañas de la prehistoria. Pero sí hay que tener presente que hace 6.000 años ya se construían, pues no de otro modo pueden considerarse las torres de los antiguos babilonios levantadas 4.000 años antes de Jesucristo y la gran pirámide de Gizeh, erigida hace 5.500 años, que tiene una altura de 450 pies, equivalente a la de un edificio de 40 pisos, y que aún se considera como una maravilla de arquitectura o ingeniería. Sin embargo, esas construcciones eran solamente templos y monumentos. Las primeras casas, en el amplio sentido de la palabra, de las cuales se han hallado ruinas, se encontraban en los bancos del Nilo y fueron construidas de adobe para albergar a los trabajadores que construyeron las pirámides. Este material de construcción se ha usado en el suroeste de los Estados Unidos y en México, y es oportuno observar que su nombre se deriva del egipcio tob, que significa ladrillo crudo. La construcción de casas cuadrangulares y rectangulares con techo comenzó hace unos 20.000 años en unos lugares y 2.000 años en otros, usando como material de construcción el adobe. Este es el principio de la albañilería. En el Viejo Mundo, las primeras construcciones se llevaron a cabo en Mesopotamia y en Egipto. En los Estados Unidos, las casas de adobe más antiguas encontradas en Nuevo México datan del siglo I de la era cristiana. En México y en el Perú se construyeron mucho antes, sin que sepamos desde cuándo. Con el perfeccionamiento de la albañilería vino la construcción de grandes edificios. Pero los antiguos constructores se encontraron en un serio problema. No podían mantener fuego encendido y permanecer en la misma habitación. Aunque parezca extraño, la chimenea es de invención relativamente moderna. No había una sola en América hasta que la introdujeron los europeos. En el continente europeo no aparecieron hasta la Edad Media y aún después en Inglaterra. En las regiones donde se vivía en casas de adobe, el clima era generalmente benigno. El fuego se usaba más bien para cocinar que para calentarse con él. Y cuando se encendía dentro de alguna habitación, el humo, después de respirar una buena parte, se echaba fuera por un agujero abierto en el techo. Estas molestias persistieron en las casas rurales de Inglaterra hasta hace unos 200 años. Y aquí cabe preguntar, ¿es muy antiguo el uso del fuego? Si la pregunta se hubiera formulado hace unos 20 años, no hubiéramos podido contestar, pero hoy sabemos definitivamente que data del tiempo del hombre de Pekín, es decir, probablemente hace 1.000.000 de años. En otras palabras, el empleo del fuego es aparentemente tan antiguo como el hombre. Sabemos esto porque el doctor Davidson Black, profesor de anatomía en la Unión Medical College de Pekín, ayudado por varios de sus discípulos, desenterró hace unos 17 años de una cueva en China 2 cráneos milenarios que se supone hayan pertenecido a un hombre y a una mujer. Colectivamente se designan como el hombre de Pekín. Por su tosquedad y sus mandíbulas se asemejan a los cráneos de mono. Pero la ciencia está de acuerdo en que sus cráneos humanos representan un periodo anterior al hombre de Java y al hombre de Pitbull. Pertenecieron, por lo tanto, a los primeros seres humanos. Recientemente, el mismo doctor Black, en subsecuentes exploraciones, descubrió restos de hogueras, cenizas, carbón vegetal y huesos quemados en la cueva de la pareja prehistórica,
comprobando a satisfacción que sus moradores tenían hogueras y demostrando con ello más claramente con el examen de los cráneos que estos pertenecían al género humano. La demostración se hizo palpable al descubrirse en la misma cueva, junto con los restos de esta hoguera milenaria, toscas herramientas de piedra. La importancia de estos descubrimientos es inapreciable. Indican que el hombre emprendió su lento camino hacia la civilización cientos de miles de años antes de lo que se creía. Además, arrojan una nueva y brillante luz en el origen del hombre y la descendencia de inferiores antepasados. Volvamos a la historia del fuego. Decíamos que el Adán y la Eva chinos mantenían hogueras encendidas en su cueva. Ello debe entenderse literalmente hablando porque es casi seguro que no supieron cómo encenderlas. El hombre comenzó sin duda por usar y conservar el fuego encontrado en la naturaleza. ¿Quién lo descubrió? No era necesario descubrirlo como no se descubrieron los árboles, las montañas ni los ríos. El fuego de contado es mucho más antiguo que el hombre y desde el principio debe haberlo visto en los bosques, en los volcanes, en los rayos que incendian los campos secos donde caen. Sin duda que comenzó por causarle pavor, pero pronto comprendió el uso de él podía hacer y tuvo la idea de llevarlo de un lugar a otro y conservarlo vivo. Hizo realmente un descubrimiento cuando encontró que podía producirse por medio de la fricción. Al observar lo que ocurrió, al cortar o a cerrar troncos con sus herramientas primitivas para tener una clara visión del desarrollo de muchas cosas en el mundo, hay que tener en cuenta que el hombre primitivo, contrariamente a lo que se cree, no era un estúpido. Era, por supuesto, un ignorante de muchas cosas que nosotros sabemos, pero tenía inteligencia. Después del fuego comenzó el hombre a hacer uso de las herramientas de trabajo. Desde el principio se reveló a ganar el sustento con el sudor de su frente y prefirió hacerlo con su ingenio. La palanca, por ejemplo, es tan antigua como la humanidad. La era de la máquina principió cuando algún troglodita antepasado nuestro, que necesitaba remover un peñasco del frente de su caverna, descubrió que podía ahorrarse mucho tiempo y trabajo poniendo debajo de la peña unos cuantos troncos redondos. Esto fue el origen de la rueda, corazón del maquinismo actual. No sabemos qué edad tiene la rueda, pero se calcula que su construcción data de 8 a 10.000 años. Su desarrollo comenzó en algún lugar de Asia y después se difundió por Europa. En este continente no se conocía antes de la llegada de los españoles. Las primitivas herramientas de trabajo fueron de piedra. En todos los lugares habitados del mundo, no importa el grado de civilización de sus pobladores, se han encontrado en capas de diversas formaciones, herramientas y armas de tiempos prehistóricos. Es de notarse que, habiendo sido hechas para manejarse con una mano, son mucho más grandes que las nuestras manos y pueden empuñar. Al principio, la misma hacha que se usaba para devastar una roca servía para romper la cadena de un enemigo o para aplastar el cráneo de una fiera. Lentamente, las herramientas que al principio se construyeron para toda clase de trabajo fueron variando para servir a determinada especialidad. Hoy nos horrorizaríamos con la idea de que un herrero nos extrajera un diente con sus tenazas. Sin embargo, hay que pensar que el forceps moderno del dentista es solamente una refinada adaptación de las tenazas del herrero.